¿Por qué fracasó la gran promesa? El fracaso de la gran promesa, además de las contradicciones económicas esenciales del industrialismo, surgió junto con el sistema industrial debido a sus dos principales premisas psicológicas. 1. La meta de la vida es la felicidad. Esto es, el máximo de placer, que se define como la satisfacción de todo deseo o necesidad subjetiva que una persona pueda tener. Hedonismo radical. 2. El egotismo, el egoísmo y la avaricia, que el sistema necesita fomentar para funcionar, producen armonía y paz. Es bien sabido que los ricos a través de la historia han practicado el hedonismo radical. Los que contaban con recursos ilimitados, como la élite de Roma, de las ciudades italianas del Renacimiento, y de Inglaterra y Francia en los siglos XVII y XIX, trataron de encontrar un sentido a la vida en el placer ilimitado. Pero aunque el máximo placer, el hedonismo radical, fue el objetivo de ciertos grupos en determinadas épocas, con una sola excepción anterior al siglo XVII, la teoría del bienestar no fue sustentada por los grandes maestros de la vida en China, la India, el cercano Oriente y Europa. Esa única excepción es el filósofo griego Arístipo, discípulo de Sócrates, primera mitad del siglo IV a.C., quien enseñó que sentir el máximo placer corporal constituye la meta de la vida, y que la felicidad es la suma total de los placeres gozados. Lo poco que sabemos de este filósofo se lo debemos a Diógenes Laercio, pero basta para mostrar a Arístipo como el único hedonista real, para el que la existencia de un deseo era la base del derecho para satisfacerlo, y así conseguir la meta de la vida. El placer. Epicuro difícilmente puede ser considerado un representante del tipo del hedonismo de Arístipo. Aunque para Epicuro el placer puro era la meta más elevada, para él este placer significaba ausencia de dolor, afonía y tranquilidad del alma, ataraxia. Según Epicuro, el placer, que significa la satisfacción de un deseo, no puede constituir la meta de la vida, porque este placer necesariamente es seguido por algo no placentero, y esto aparta a la humanidad de su meta real. La ausencia de dolor. La teoría de Epicuro se semeja a la de Freud en muchos aspectos. Sin embargo, parece que Epicuro representaba cierto tipo de subjetivismo opuesto al pensamiento de Aristóteles, hasta donde los contradictorios informes sobre la filosofía de Epicuro nos permiten hacer una interpretación. Ninguno de los otros grandes maestros enseñó que la existencia real de un deseo constituyera una norma ética, sino que se interesaban por el bienestar óptimo de la humanidad, vivere bene. El elemento esencial de su pensamiento era la distinción entre aquellas necesidades, deseos que solo se sienten subjetivamente y cuya satisfacción produce un placer momentáneo, y las necesidades que están enraizadas en la naturaleza humana y cuya satisfacción fomenta el desarrollo humano y produce eudaimonia, o sea, bienestar. En otras palabras, se preocupaban por distinguir entre las necesidades puramente subjetivas y las necesidades objetivamente válidas. La mayor parte de las primeras es dañosa para el desarrollo humano, y las segundas están en armonía con los requerimientos de la naturaleza humana. La teoría de que la meta de la vida es satisfacer todos los deseos humanos fue francamente proclamada por primera vez desde Arístipo por los filósofos de los siglos XVII y XVIII.
Este concepto pudo surgir fácilmente cuando ganancia dejó de significar ganancia del alma como en la Biblia, y más tarde en Spinoza y llegó a significar ganancia material, económica, en el periodo en que la clase media se libró no solo de sus grilletes políticos, sino de todos los vínculos con el amor y con la solidaridad, y creyó que vivir solo para uno mismo significaba ser más y no menos. Hobbes consideraba que la felicidad es el progreso continuo de una codicia cupiditas. La Metria hasta recomendaba las drogas, que por lo menos ofrecían la ilusión de la felicidad. Para Sade la satisfacción de los impulsos crueles era legítima precisamente porque existían y debían ser satisfechos. Estos pensadores vivieron en la época de la victoria final de la clase burguesa. La que había sido práctica no filosófica de los aristócratas se convirtió en práctica y teoría de la burguesía. Desde el siglo XVIII se han desarrollado muchas teorías éticas. Algunas fueron formas más respetables del hedonismo, como el utilitarismo. Otras fueron sistemas estrictamente antihedonistas, como los de Kant, Marx, Thoreau y Schweitzer. Sin embargo, en la época actual, en general desde el fin de la Primera Guerra Mundial, se ha regresado a la práctica y a la teoría del hedonismo radical. El concepto de un placer ilimitado forma una extraña contradicción con el ideal de un trabajo disciplinado, similar a la contradicción entre la aceptación de la ética de un trabajo obsesivo y el ideal de pereza completa durante el resto del día y las vacaciones. Por una parte, la línea de ensamble interminable y la rutina burocrática, y por otra, la televisión, el auto y el sexo, forman una combinación contradictoria. El trabajo obsesivo produce la locura, tanto como la pereza completa, pero con esta combinación se puede vivir. Además, ambas actitudes contradictorias corresponden a una necesidad económica. El capitalismo del siglo XX se basa en el consumo de bienes y el uso de servicios al máximo, y también en el rutinario trabajo de conjunto. Las consideraciones teóricas demuestran que el hedonismo radical no puede conducir a la felicidad, y explican por qué no puede hacerlo, dada la naturaleza humana, pero aún sin un análisis teórico, los datos disponibles muestran muy claramente que nuestra búsqueda de la felicidad no produce bienestar. En nuestra sociedad somos claramente infelices. Solitarios, angustiados, deprimidos, destructivos y dependientes. Nos alegramos cuando podemos matar el tiempo que hemos ahorrado con tanto trabajo. Hemos realizado el experimento social más grande para contestar a la pregunta. El placer como experiencia pasiva opuesta al amor, el bienestar y la alegría activos puede ser una respuesta satisfactoria al problema de la existencia humana. Por primera vez en la historia la satisfacción del impulso del placer no solo es privilegio de una minoría, sino que es factible para más de la mitad de la población. El experimento ya ha contestado la pregunta en forma negativa. La segunda premisa psicológica de la época industrial, satisfacer el egoísmo individual produce armonía y paz, y se traduce en bienestar para todos, es igualmente errónea en el terreno teórico, y su falacia se demuestra con los datos observables. ¿Por qué es verdadero este principio, que solo rechazó uno de los grandes economistas clásicos, David Ricardo? El egoísmo se relaciona no solo con mi conducta, sino con mi carácter. Significa que lo deseo todo para mí, que poseer y no compartir me da placer.
Que debo ser avaro, porque mi meta es tener, y que más soy cuanto más tengo. Que debo sentir antagonismo a todos mis semejantes. A mis clientes a los que deseo engañar, a mis competidores a los que deseo destruir, a mis obreros a los que deseo explotar. Nunca puedo quedar satisfecho, porque mis deseos no tienen límite. Debo envidiar a los que tienen más, y temer a los que tienen menos. Pero debo reprimir estos sentimientos para presentarme ante los otros y ante mí mismo como el individuo sonriente, sincero, amable que todos simulan ser. La pasión de tener debe producir una guerra de clases interminable. La pretensión de los comunistas de que su sistema pondrá fin a la guerra de clases al suprimir las clases, es una ficción, porque su sistema se basa en el principio de un consumo ilimitado como meta de la vida. Mientras todo el mundo desee tener más, se formarán clases, habrá guerra de clases, habrá una guerra internacional. La avaricia y la paz se excluyen mutuamente. El hedonismo radical y el egotismo ilimitado no habrían surgido como principios orientadores de la conducta económica, de no haber ocurrido un cambio radical en el siglo XVIII. En la sociedad medieval, como en muchas otras sociedades muy desarrolladas y también en las primitivas, la conducta económica estuvo determinada por los principios éticos. Por ello, para la teología escolástica, categorías económicas como el precio y la propiedad privada formaban parte de una teología moral. Reconocemos que los teólogos encontraron fórmulas para adaptar su código moral a las nuevas demandas económicas, por ejemplo, las condiciones puestas por Santo Tomás de Aquino al concepto de precio justo. Sin embargo, la conducta económica continuaba siendo humana y, por consiguiente, estaba sujeta a los valores de la ética humanista. En varias etapas, el capitalismo del siglo XVIII efectuó un cambio radical. La conducta económica se separó de la ética y de los valores humanos. En realidad, se supuso que la máquina económica era una entidad autónoma, independiente de las necesidades y de la voluntad humanas. Era un sistema que funcionaba solo, y obedecía a sus propias leyes. El sufrimiento de los obreros y la quiebra de un número cada vez mayor de empresas pequeñas en bien del desarrollo de las empresas mayores era una necesidad económica que podía lamentarse, pero que debía aceptarse como resultado de una ley natural. El desarrollo de este sistema económico ya no quedó determinado por la pregunta ¿qué es bueno para el hombre?, sino la pregunta ¿qué es bueno para el desarrollo del sistema? Se trataba de ocultar lo enconado de este conflicto suponiendo que lo que era bueno para el desarrollo del sistema o aun para una sola gran empresa también era bueno para la gente. Esta interpretación se vio reforzada por una interpretación subsidiaria. Que las cualidades mismas que el sistema requería de los seres humanos, egoísmo y avaricia, eran innatas a la naturaleza humana. Por ello, no solo el sistema, sino la misma naturaleza humana las fomentaba. Se suponía que las sociedades en que no existía el egoísmo y la avaricia, eran primitivas, y sus habitantes eran como niños. La gente se negó a reconocer que estos rasgos que habían dado el ser a la sociedad industrial no eran impulsos naturales, sino producto de las circunstancias sociales. No es menos importante este factor. La relación de la gente con la naturaleza se volvió muy hostil. Por
ser caprichos de la naturaleza, que por las condiciones mismas de nuestra existencia estamos dentro de la naturaleza, y porque con el don de nuestra razón la trascendemos, hemos tratado de resolver nuestro problema existencial renunciando a la visión mesiánica de la armonía entre la humanidad y la naturaleza, y al conquistar a la naturaleza, al transformarla para nuestros fines, su conquista se ha convertido, cada vez más, en equivalente de destrucción. Nuestro espíritu hostil y de conquista nos ciega al hecho de que los recursos naturales tienen límites y pueden agotarse, y que la naturaleza luchará contra la rapacidad humana. La sociedad industrial desprecia la naturaleza, todas las cosas que no están hechas por máquinas, y los pueblos que no son fabricantes de máquinas, las razas no blancas, con las recientes excepciones de Japón y China. Hoy día la gente se siente atraída por los objetos mecánicos, por el poder de las máquinas, por lo que no tiene vida, y cada vez más por la destrucción.